Bueno, bienvenidos a otro video de historia de la música. Hoy vamos a estar hablando o continuando nuestro taller sobre la escritura y la documentación. Vamos a empezar hoy en documentación. Y documentación simplemente es cuando uno toma prestado de otro autor. Uno tiene que dar crédito, como habíamos hablado anteriormente. No queremos plagiar, no queremos robar las ideas de otras personas. Por ende, vamos a aprender a documentar. Hay diferentes formas de hacerlo. La documentación incluye las citas dentro del texto, así como la bibliografía. Todo eso tiene un estilo de hacerse, para hacerse. Dentro de la documentación existe el estilo MLA, como ustedes ven aquí, Asociación de Lenguas Modernas, por sus siglas en inglés, que se utiliza primordialmente en el área de humanidades. APA, Asociación Psicológica Americana, utilizado primordialmente en el área de las ciencias sociales. Chicago, utilizado primordialmente en historia y otras áreas de humanidades. Y CSE, Consejo de Editores de Ciencia, utilizado primordialmente en las ciencias físicas, ciencias de la vida y matemáticas, medicina y cosas así. El estilo que nosotros o que yo les requiero aquí es MLA. Ese es el que yo les voy a enseñar. Ustedes, si conocen APA o Chicago o CSE y se sienten más cómodos con algún otro estilo, yo no les prohíbo utilizarlo. La cosa es que lo utilicen y lo utilicen bien. Ese es el punto. Pero el que yo les enseño es el MLA, pues es el más sencillo de todos. Y para comenzar a documentar, creo que es por ahí el mejor punto de inicio. Bien, el MLA no requiere página de título. O sea, no requiere que yo a mi trabajo le ponga una página con aquí está el tema, aquí está mi nombre, aquí está el nombre del profesor, aquí está el nombre de la institución, aquí está la fecha. No requiere eso. Pero uno lo puede poner si quiere, pero no es requerido. Bien, no es requerido. Sí requiere que los márgenes laterales, superiores e inferiores tengan una pulgada de margen. O sea, ya una pulgada de margen. Eso ustedes lo pueden configurar fácilmente en Word, que es, supongo, donde ustedes van a hacer todo el trabajo. Número de página con apellido. Quiere decir que ustedes tienen la página. Aquí está todo lo que ustedes han escrito. Y entonces ustedes van a poner su apellido. Por ejemplo, digamos que usted se llama Juan Pérez. Entonces usted pone Pérez. Y esta es la página 5. Pérez 5. Bien. Entonces, esa es la página 5 y ese es su apellido. Usted va a poner su apellido y el número de página. También eso es fácil de hacer. Usted simplemente pone numeración de páginas y al lado pone el apellido y eso le va a aparecer en todas las páginas del documento. También en párrafo usted va a poner que el documento salga a doble espacio. Algo que yo les digo a mis estudiantes es que cuando usted usa doble espacio en todo el documento, usted no deja dos espacios entre párrafos. Usted solamente le da una sola vez a Enter entre párrafos para que no haya demasiado espacio entre un párrafo y otro. Quiere decir que entre un párrafo y otro va a haber el mismo espacio que entre una línea y otra. Eso es doble espacio. No puede haber más espacio que eso entre un párrafo y otro. Al inicio de cada párrafo debe haber una tabulación, o sea, en el teclado ustedes le dan a Tab, donde dice Tab, al inicio de cada párrafo, o van a hacer 5 espacios. 5 espacios, la barra de espacio, 1, 2, 3, 4, 5. Y para citas fuera del párrafo, ustedes van a hacer 10 espacios.
esto es una cita fuera de párrafo. Les voy a enseñar ahora. Esto es una cita fuera de párrafo, una cita larga. Bien, si ustedes ven aquí, de este lado no está justificada, del lado derecho, pero debería de estar justificado. Entonces, una cita larga siempre debe estar fuera del párrafo. Siempre debe tener una indentación de una pulgada o de 10 espacios. Entonces, una cita larga es una cita que, cuando yo la copio del libro, tal cual, me toma más de 4 líneas. Si ustedes se fijan aquí, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Bien, tan pronto me tome 4 líneas o más, se considera una cita larga y hay que sacarla del texto y ponerla de esta forma que se vea así. Ok, eso es una cita larga. Entonces, las citas largas fuera del párrafo. Estos son simplemente ejemplos aquí de páginas de presentación que ustedes pueden tomar de ejemplo si ustedes desean, y simplemente ustedes lo pueden usar o no. Si usan la página de presentación, no tienen que poner su nombre en la primera página del trabajo. Si no usan página de presentación, entonces tienen que poner su nombre en la primera página del trabajo. Y aquí está el tema. Bien. Ok. Para las citas dentro de... Para las citas dentro del texto. Entonces, ¿cómo nosotros damos crédito? ¿Cómo documentamos? Pues las citas, cuando yo las copio tal cual, o cuando yo parafraseo, yo lo puedo hacer de diferentes formas. Puedo introducir la cita con una frase de señal. Por ejemplo, Shackelford dice que las energías de lanzamiento, si ustedes se fijan aquí, la palabra las está en mayúscula porque la oración en el libro inicia en mayúscula, con mayúscula. Entonces, Shackelford dice que las energías de lanzamiento, entonces yo empiezo así mismo con mayúscula. Yo empiezo así mismo con mayúscula. Entonces, luego, aquí, si ustedes se fijan, puedo introducir la cita con una frase de señal. Ejemplo, Shackelford dice: ya yo estoy utilizando el apellido del autor aquí. Shackelford dice que tal más cual cosa. Entonces, Shackelford es el autor. Ya no tengo que ponerlo entre paréntesis al final de la frase, al final de mi oración. Al final de la oración, lo que yo hago es que cierro las comillas. Aquí abro las comillas para indicar que estoy copiando tal cual. Y aquí cierro las comillas para indicar que ya terminé de copiar la frase. Y entre paréntesis voy a poner el número de la página de donde saqué la información. Bien. Y luego de que ya todo eso esté terminado es que voy a poner el punto. Bien. También la otra forma es que el autor puede no ser mencionado en una frase de señal. El autor puede no ser mencionado en la frase de señal. Yo puedo iniciar directamente con el parafraseo o con la cita directa. Cita directa quiere decir
que yo estoy copiando directamente la cita del libro o de la página de internet confiable que estoy usando. El autor puede no ser mencionado en una frase de señal. Las energías de lanzamiento secundario son algo mayores cuando se trata de unidades moleculares que contienen dipolos permanentes. Por ejemplo, aquí, esta es una frase copiada. Quiere decir que tengo que abrir las comillas aquí y cuando termino de copiar la frase cierro las comillas. Bien, pero como no mencioné al autor en ningún sitio anteriormente, entonces tengo que mencionarlo entre los paréntesis. Entonces aquí abro mi paréntesis, menciono al autor, Shackelford, que es el autor, el apellido del autor, perdón. Y luego pongo el número de la página de donde saqué esa información. Entonces pongo 60, cierro mi paréntesis y luego de que todo ya está terminado pongo el punto de la oración. Bien. Cuando tenemos 2 a 3 autores en un solo libro, entonces se usa el apellido de todos los autores. Por ejemplo, Gardner, Hepburn y Nicholson mantienen que los líderes de opinión influyen en otras personas en una organización. Aquí yo estoy utilizando el nombre de los 3 autores, el apellido de los 3 autores, y luego al final pongo el número de página entre paréntesis y luego pongo el punto. Bien. Cuando tengo 4 o más autores, entonces yo tengo 2 opciones. O utilizo el nombre de todos los autores, todos los apellidos los pongo. O puedo utilizar el apellido del primer autor y luego pongo et al, que significa y otros. Entonces aquí un ejemplo, como Belenky et al aciertan, examinar las vidas de las mujeres expande nuestro entendimiento del desarrollo humano. Página 7, lo pongo entre paréntesis y pongo un punto. Como ustedes se fijan, aquí no hay comillas, quiere decir que esto es parafraseado. Ustedes pueden buscar el significado de parafraseo en su página, en un diccionario. Pueden buscar el significado de parafraseo en un diccionario. Esto es parafraseado, por ende no necesito las comillas y simplemente escribo mi cita, pero sí tengo que dar crédito. Por eso pongo Belenky et al y doy el número de la página de donde saqué la frase parafraseada. Cuando tengo un autor con 2 o más publicaciones, entonces eso quiere decir que tengo un autor, estoy utilizando 2 libros o 3 libros que están escritos por el mismo autor. Yo debo de incluir el título del libro, si es corto, en mi cita o una versión corta del mismo. Por ejemplo, Gardner le muestra a sus lectores, Gardner aquí en este caso es el apellido, su propia tontería en su descripción de un inútil, ridículo monstruo. Ok. Y Grendel es el título del libro, por eso está subrayado, porque en MLA los títulos aparecen subrayados. Ok. Y luego la página es la número 2. Todo esto aparece entre paréntesis y pongo mi punto. Por cierto, ustedes tienen acceso a esto, a todo esto. Ustedes van a tener acceso a todo esto en el folleto, en el manual de guía para
escribir y documentar con mucho más detalle, en mucho más detalle. Si ustedes siguen eso al pie de la letra, yo les aseguro que ustedes van a tener una muy buena tesis hecha. Pero tienen que seguir la guía para escribir y documentar, no solamente para la tesis, sino también para las tareas. Seguir la guía para escribir y documentar. Las tareas son un ejercicio para la tesis, ¿ok? Porque ahí ustedes van a estar practicando lo que es la investigación de fuentes confiables, y además de eso van a estar practicando cómo citar, cómo hacer bibliografías, que todo eso va a ir a ser utilizado para la tesis. Bien, y la guía para escribir y documentar se encuentra en la parte general del curso. Ahí ustedes la pueden descargar y la pueden usar no solamente para esta clase, sino para todas las clases que ustedes la necesiten. Esa guía es de ustedes. Ok, cuando tenemos un trabajo con múltiples volúmenes, se utiliza el número del volumen primero y luego el número de páginas. Entonces todo se mantiene igual. Todo lo que hemos hablado se mantiene igual. Yo hago mi cita o mi parafraseo. En este caso no tenemos comillas. Comillas quiere decir que es un parafraseo. Entonces al final, como ya yo mencioné el autor, aquí yo pongo el número del volumen del libro, 2 puntos, y el número de la página de donde saqué mi frase. Bien, esa es la única diferencia. Electrónico o no impreso. Esto es muy importante para ustedes porque yo sé que ustedes van a estar trabajando con muchas fuentes electrónicas. Las fuentes electrónicas son importantes, pero tenemos que tener mucho cuidado con las fuentes electrónicas por su confiabilidad, de lo que yo creo que ya hablamos más temprano, que dependen de el editor. Bien, la confiabilidad de un documento depende de sus editores. Pero cuando yo utilizo de una fuente confiable algo electrónico, yo tengo que dar la suficiente información para que el lector pueda encontrar la fuente en la lista de trabajos citados. Lista de trabajos citados, bibliografía. Use el autor o título, especifique una página si las páginas están ahí, o sección si está dividido por sección, párrafo, número de página, si está numerado, lo que sea que haya para clasificar la estructura de la página. Entonces esa información debe de aparecer en la cita y ponerse en paréntesis. Por ejemplo, describiendo la adquisición del lenguaje en los niños, Pinker explica que, entre paréntesis, esto es lo copiado. Bien, esto es lo copiado. Lo que es nato sobre las lenguas es simplemente una forma de prestar atención al habla de los padres. Entonces, entre paréntesis, yo abro mi paréntesis, Johnson es el apellido, sección 1. Esta página tiene secciones y por ende yo puedo poner la sección 1, cierro paréntesis y después de que ya todo eso está listo pongo mi punto. Lista de trabajos citados. Ya vamos a la bibliografía. La lista de trabajos citados es muy importante porque ahí es donde el lector puede encontrar todo lo que usted citó durante todo su trabajo. Si yo quiero, por ejemplo, saber el libro de Gardner, Grendel, quiero saber más información sobre ese libro, o quiero saber más información sobre Bernanke et al., ¿dónde yo voy a ir a dirigirme para saber sobre eso? A la lista de trabajos citados. Ahí es donde me voy a dirigir. Entonces, ahí tenemos que saber cómo organizar
la bibliografía de tal forma que el lector pueda encontrar la información de una forma fácil y concisa. Y está estandarizada la forma de organizar la bibliografía. No es tirar ahí una lista de páginas de internet y que bueno, que el lector que resuelva. No, eso no es así. Es de la siguiente forma. Cuando tenemos un autor, siempre, antes de eso, siempre, las bibliografías se organizan por el apellido y se organizan alfabéticamente por apellido. Entonces, digamos que yo escribí un libro, entonces mi apellido viene antes que la W, porque empieza con S. Quiere decir que Scott viene aquí arriba. Scott, Ingrid, punto, teoría musical tonal. Ese es el título del libro, por ende va subrayado. La ciudad donde se publicó. Luego la casa editora y el año en que se publicó. Entonces quedaría en ese orden: Scott Ingrid, teoría musical tonal, Londres, McGraw-Hill 2020. Y luego vendría Winchester Simon, The Meaning of Everything, The Story of the Oxford English Dictionary, New York, Oxford Up, 2003. Bien. Y siempre se organiza así. Puede ser que sea un poco más trabajoso, pero esa es la forma de hacerlo. Y si no lo hacen así, eso le va a restar puntos de las tareas y de los trabajos. Bien, es así como deben de hacerlo. Entonces, quiere decir que cuando yo esté organizando mi bibliografía, yo voy a empezar por apellido, nombre, punto, título del libro, subrayado, pues ese es el estilo MLA, punto, la ciudad de publicación. Y en algunos libros ustedes van a encontrar varias ciudades: New York, Londres, París, lo que sea. Ustedes cogen la que más les guste. Vamos a decir Edinburgh. Y luego la casa editora, que en este caso es Oxford Up, déjeme ponerlo así: ciudad, casa editora, año. Una foto para la clase, una página. ¿Qué me la está haciendo? Por WhatsApp, que se la tengo que mandar. Ok. Cuando tenemos más de un autor, entonces es un poco distinto, porque el primer autor se organiza por normal, como vimos anteriormente: apellido, nombre,
coma, y los otros, nombre, apellido y nombre, apellido. Y ya lo otro es igual. Aquí viene el título, del libro, subrayado, ciudad, casa editora, coma, año. Bien, es muy similar todo. Lo único que sí tienen que dedicarle un poco de tiempo, obviamente. Cuando el autor es desconocido, obviamente no es una fuente muy confiable. En este caso es un atlas mundial, por ende está bien. Simplemente no se pone el autor, se empieza con el título y lo otro es igual, se queda igual. 2 o más libros por el mismo autor. Cuando yo tengo dos o más libros por el mismo autor, lo que yo hago es que organizo primero por el apellido. Por ejemplo, si es Scott, por ejemplo, otra vez Scott, la S viene obviamente después de la L. O si yo tengo un autor cuyo apellido empieza con A, obviamente va a ir antes que Lord, pero cuando yo llego a los dos libros escritos por el mismo autor, entonces ya ahí sí yo tengo que organizar por el título del libro. Si ustedes se fijan aquí, A Burst of Light empieza con A, por ende va primero que Sister Outsider. Entonces simplemente organizo así, pongo el apellido, coma, nombre, punto, subrayo el título del libro, A Burst of Light, y todo lo mismo es igual de lo que hablamos anteriormente. Y aquí estas rayas lo que significan es que este libro tiene el mismo autor que el libro de arriba. Sister Outsider, casa editorial, ciudad, casa editorial y año. Artículos citados de base de datos. Las bases de datos, como vimos ahorita en el video anterior, EBSCOhost, Jster, Naxos y sitios como esos, tienen que tener toda esta información. No la voy a leer. Ustedes la tienen ahí, ustedes la tienen en el folleto que yo les creé, que está en el virtual, o en 1000 aulas, perdón. Y simplemente lo único que tienen que hacer es darle al botón donde le tira toda esta información. Y lo único que tienen que hacer es organizarla según esto que está aquí. Y terminar con el URL. Y el URL no puede tener, debe de verse así, no puede tener hipervínculo. Ok. No puede tener hipervínculo.
Ok, las publicaciones en internet deben incluir elementos siguientes si están disponibles. Por ejemplo, autor, título del documento, el nombre de la página web, editor, fecha de publicación, última actualización, nombre de la institución o organización asociada con el sitio, fecha de acceso, URL del documento. Todo eso debe estar ahí. Y una vez más, el URL no hipervínculo. Ok, no hipervínculo en los links. Finalmente, tenemos un índice que ustedes no van a usar. Pero en caso de que en otra clase ustedes tengan que usar índice, ustedes se pueden guiar de este que está aquí. Ustedes usan índice cuando ustedes están tratando diferentes temas y subtemas en un mismo trabajo. Pero en este caso ustedes solamente van a tratar un tema. Quiere decir que ustedes no necesitan tener índice. Es innecesario. Así que no van a usar índice. Ojo, que siempre hay algunos estudiantes que me ponen índice y yo les digo que no me pongan índice. No van a usar índice. Ok. No van a usar índice. Y finalmente el texto citado que utilicé para hacer esta presentación y el texto citado que utilicé para hacer el folleto que ustedes tienen en Mil Aulas es el Easy Writer, a Pocket Reference, tercera edición de Andrea Lunsford. Si a ustedes les interesa, ahí hay más información acerca de MLA y acerca de los otros estilos de documentación y muchas cosas más. Es muy interesante el libro. Si a ustedes les interesa comprarlo o comprar una edición más nueva, sean bienvenidos a comprarlo. Es muy interesante. Muchas gracias por observar y nos veremos